Y ya sabía yo que tenía que haber algo más. Estás vivo. Así es, mijo. Amalia, ¿cómo estás? En este momento lamentando el día en que te conocí. ¿Qué fregados quieres, Aurelio? ¿Por qué nos trajeron estos hombres? ¿Qué estamos haciendo aquí? Voy a ser muy directo, Amalia. No tengo tiempo que perder. Y pues... estoy muy mal. Si no recibo un trasplante de riñón, pues me puedo morir muy pronto. Por eso estás acá, mijo. Ocupo que tú me salves la vida. Pues no se va a poder. Mi respuesta es no. Fíjate, mijo, ni siquiera me has dado tiempo de explicarte. No, sí entendí perfectamente. Para eso nos trajiste aquí, ¿no? Ni modo que me hubieras traído para conocerme, para saber de mí, que nos tomáramos unas chelas. Pero te tengo que decir que es lo que pienso que no. Mira, tengo 3 hijos. Estoy buscando el cuarto. Así que perdón, pero si le tuviera que donar el riñón a alguien, será alguno de ellos. Déjame manejar esto, yo me arreglo con el señor. Este señor fue el que le dio la vida a tu hijo. No, la vida se la di yo, Aurelio. El día que decidí tenerlo, a pesar de saber que yo nunca te volvería a ver. Y tal vez por eso lo tuve, porque sabía que él me iba a hacer feliz. Y es todo lo que tú no eres. Es un buen padre, es un buen hijo, es un buen esposo, es fiel. ¿A poco tú tienes alguna de esas virtudes? Entonces resulta que esos generales venecos se volvieron uña y mugre de la guerrilla cuando el man del Casilla se fue a hacer negocios a la frontera. Es que revolución, hermano. Eso es un rumbeadero, mijo. Pero a Montoya lo bajaron fue por bocón. Eso quedó más que comprobado y le dieron materiales. Y esa culebrita se la echaron a este man. Digan a este, no. Eso está más que comprobado que ese campamento le dieron plomo fue por ponerse de sapos. Pero ya, demos el costurero. ¿Dónde están estas bellezas? ¡Ay, llegaron las reinas! ¿Vieron qué? Ya vámonos al que sigue. ¡Vámonos! Yo no iba a exponer a mi hijo ni a la tentación de acercarse a tu mundo, ni a nada que se le pareciera. Mamá, no tienes por qué darle más explicaciones a este señor. A ver, Amalia, por lo que estoy viendo le echaste mentiras al chamaco, ¿verdad? ¿A qué le dices que su papá había muerto? Por lo menos le dijiste quién era o no. Yo nunca le oculté a mi hijo quién eras y todo el mundo piensa que estás muerto. Yo le conté una historia que quería que pareciera bonita. Le dije que nosotros nos amábamos, pero no era cierto. Me gustó estar contigo, sí, pero no te amaba. No, pues yo sí te amaba en aquel entonces, pues. Ay, por favor, Aurelio, no es necesario que mientas. Tú no me amaste. Lo nuestro no fue amor. Bueno, yo tengo cosas más interesantes que hacer que escuchar declaraciones de amor que ya me sé. Con permiso. Nosotros también ya nos vamos. A ver, espérate, Mónica, no te vayas. ¿Y tú? No vas a ir a ninguna parte, si acabas de llegar, ¿dónde vas? Primero te van a sacar sangre para saber si eres mi hijo y si eres compatible. No, gracias. Mucho gusto, pero pues ahí se ven. Vamos. Que la frega, muchacho. Suéltame, Parece que no has entendido, chamaco. No te estoy preguntando. Aquí se hacen las cosas como yo digo. Primero te van a sacar sangre y después platicamos. Y entiende una cosa. Esto se va a hacer por las buenas o por las malas. Llévenselo con Norma. ¡Suéltame! Y tranquilo, hombre, no hagas las cosas más difíciles. Yo, por favor, te lo suplico. Déjalos en paz, déjalos ir, por favor. Tranquila. Carnica, tú ya cumpliste con lo tuyo. Llégale. Mónica. Dile a Amalia que soy buen padre, que no soy el monstruo que ella cree. Por favor, Aurelio, no seas cínico. A mí no me empleas en tus pedos. Está bien, está bueno, no digas nada, pero pues ocupo que hagas otra cosa. Llámale al Víctor y dile lo que está pasando, no se gacha. Aurelio, no me hagas esto, no obligues al Nazareno, él por las malas no funciona. Pues que agarre la onda, que la haga por las buenas, porque no hay de otra. Tú tranquila, yo nervioso, ya sabes. Dale lo que ocupen, tu habitación. Aurelio, por favor, yo te lo suplico, es mi hijo. Cuando te calmes, seguimos hablando, hombre. Algo como que habla claro. Pues
como le digo, me la encontré en el cuarto de los muchachos y estaba revisando la maleta del Geotes. Y pues el Geotes es un muchachón pues medio vicioso, ¿no? Discúlpame, chatarrero. Gracias por avisarnos. Sí, señora. Por favor, busca a Luzma y dile que quiero hablar con ella. Sí, señora. Con permiso. Gracias. Rutilio, tienes que bajarle 2 rayitas con Luzma o la vas a reventar. ¿No pasó ya una vez que fue a buscar a los guarros para que le dieran merca? Estaba pidiéndole permiso a mi papá para ir a casa de una de sus amigas con las que iba a la escuela. ¿Crees que haya recaído? Espero que no. Usted sigue comiendo. A ver. Yo te dije que estoy hasta la madre de vivir en esta casa encerrada, papá. Si me quisieras, si me amaras como me dices, me dejaré salir. ¿Salir para qué? ¿Con quién? ¿No? Salir, hacer mi vida. No te das cuenta de lo que te estoy pidiendo a gritos desde hace mucho tiempo. Mi amor, por favor, escucha. No, escúchame tú a mí. Espérame, Papá, escúchame tú a mí. Quiero tener una vida. Buena o mala, pero que sea mía. Te prometo que la vamos a tener. En cuanto me opere y me pongan el riñón, todo va a estar bien. Pero no puedes hacer algo tan feo otra vez, por favor. Si tú te mueres, mi amor. ¿Qué hubo, Gustavo? ¿Sí me resolvió algo, Alfredo? Sí, mamacita, usted no se angustie, que nosotros vamos a estar aquí esperándole y le vamos a recoger. Ya tiene la forma de entrar y todo, no se preocupe, mija. Cantante, oíme bien. Vas a quedar a cargo de todo. Yo no confío en más nadie que en vos. Ahí nos estamos mandando mensajitos por teléfono por si pasa algo, pero vas a ser mis ojos y mis oídos acá, ¿me entendés? No quiero pasar un minuto más en Medellín. Discúlpame, Mayra, pero yo no estoy para atender a ningún periodista. Yo no voy a ser parte de todo este circo. Está bien, señor. ¿Necesita algo más? No, gracias. Permiso. Lo que te voy a decir es conciso. Acabo de aceptar otra vez a Rodrigo Rivero como mi secretario de seguridad en mi gobierno. ¿Qué hiciste qué? ¿Metiste a Rodrigo a trabajar al lado tuyo? ¿Crees que eso va a resultar bien, Omar? No tuve otra alternativa, Rutila. ¿Y cómo crees que va a reaccionar cuando se entere de lo nuestro? ¿Ya pensaste en eso? No tengo nada que pensar. Él ya lo sabe. Mira, pensé que es mejor tenerlo cerca y bien observado. Que aquí ande quién sabe dónde nada más pensando en tirarme un fregadazo. Pues así como lo pintas, suena a que tienes razón. Ya están así las cosas. Solo ten cuidado con Rodrigo. Y creo que lo mejor va a ser que no nos veamos en lo que pasa todo este alboroto. Te hablo luego. O háblame tú cuando te desocupes. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué no fui lo suficientemente claro? Sí, señor, pero tengo muchos informes que entregar. Pues los entregas después. Quiero que te largues. Lárgate. Órale. Los que se largan son otros. Se nos amotinó, mira nada más, ¿eh? Toda la tripulación desde Xochimilco se dejaron venir. No, Garnica. Aquí nadie es de su tripulación. El presidente lo acaba de relevar de su cargo, Miravalle. Es por aquí. Bienvenido. ¿Ya está todo listo? Sí, tal y como quedamos. Te estaba esperando y me voy para no balconearme tanto. Ya sabes cómo está la prensa en estos días, ¿no? Con ojos por todas partes. Sí, lo sé, son re chismosos, hombre. Y gracias, te debo una. Ya sabrás cómo pagármela. Dale. Voy a adelantarme para platicar con el cirujano. Dale, Normita. Yo también voy a ver lo de la habitación. ¿Te quedas con tu papá? Pompeyo, ve a revisar que la seguridad esté bien. Ya bueno, niña. Sígueme todo, vámonos. Escúchase. Por favor, dime que no te repasaste esa vieja también. ¿Qué pasó, mijita? Los caballeros no tenemos memoria. Oye, pero como que en eso sí nos parecemos, ¿no, mi reina? Hasta presidentes te andas cuchiplanchando, ¿no? Gracias por lo de la Luzma. Si me llego a petatear, tú te vas a hacer cargo de ella. Y pues es todo.
Eva. Óyeme, Berta, me estás quedando muy mal. No veo por ninguna parte el nombre de la hija de Casillas. ¿Qué pasó? Pasó que tal vez me ganó mi oficio y pequé de ambición profesional. Cambié de opinión y prefiero no sacar nada. Ah, ¿no? Ese no fue el acuerdo, queridita. Entonces no vas a recibir la otra parte del dinero. No, Eva. Sí tengo que recibirlo y completo. Porque de no ser así, puedo publicar que tú me encargaste ese reportaje. ¿Cómo te atreves a amenazarme? No, no es una amenaza. Es poner los pies en la tierra. Ya bastante comprometido está mi nombre. No me digas, queridita, que tienes miedo. Pues sí, ya armé un pez demasiado grande. Ya no puedes echarte para atrás, mi reina. Sí puedo, ya lo hice. Y tomé mis precauciones por si me pasa algo por lo que he hecho. También podría pasarte por no publicar lo que te ordené. No te conviene. Hay un escrito y un video donde confieso todo. Y está el sobre floreado con tus huellas digitales. ¿Qué dices, Eva? ¿Nos morimos las dos? ¿O nos olvidamos de todo y quedamos vivas? La felicito, Norma. Nada más nos queda esperar a ver qué tal recibe el nuevo riñón. Pues si hay rechazo o no, Dios dirá. Muchas gracias a todos. Gracias a usted, doctor. Mijo, cariño, si esa vaina se explota, Esperanza se muere. Contrágate tus nervios, Armandito. Cálmate, que con esa actitud nos vas a delatar a todos. Quédate tranquilo, esa vaina se llama daño colateral. ¿Daño colateral? ¿Qué daño colateral? ¿O qué acaso tú quieres que Esperanza se muera? ¿Quién con la manda a estar ligándose con el hijo de puta de Salazar? Tranquilízate, porque Esperanza se dio. Es en este piso. Tu padre debe de estar ansioso por verte. Voy a entrar. ¿Saben cuánto tiempo nos lo podemos llevar? Voy a hablar con el especialista para ver qué tan pronto lo puede dar de alta. Habrá que tener acondicionada la casa para cualquier emergencia. Por si acaso, tú sabes. Eso lo resolvemos. Por favor, acelera el proceso. Entre menos tiempo estemos aquí, más seguro. Yo me encargo de eso, señorita. Gracias. Alfredo. ¿Qué hubo? Ve, estoy en el ala oeste, en el tercer piso. Y te aseguro que Casillas está por acá. ¿Y tienes chance de echártelo? No, mi vida, esto está repleto de guaruras por todas partes. Pero a la que sí vi fue a la monita esa que vos me mostraste en la foto. Esa es la hija, ¿cierto? No, bueno, entonces lárgate inmediatamente, ya no corras más peligro. Nosotros desde el edificio de enfrente le vamos a soltar el chingón a Aurelio, así que pélate. Bueno, ya voy. Puede que no sea nada, pero este es el hombre que tenemos que encontrar. Se llama Armando Pérez Ricard y es de origen venezolano. Así que, señores, busquen entre la gente que se encuentra dentro de la sala. Pero no se les ocurre emitir ningún tipo de alerta. Busquen en los baños, en los alrededores, en todos lados, porque tenemos que estar muy seguros. Que no se les olvide que allá adentro hay gente muy importante. Se encuentra nada menos el secretario de Seguridad, el papá del presidente y el embajador de Venezuela en México. Así que abusados, ¿ok? ¡Vamos! Evelyn. ¡Está muerto! ¡Está muerto! Esto no me está gustando, Car. Tenemos que detenerlo. ¿No escuchas los aplausos? Esperanza está a punto de empezar.